Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Voy a leer el verso 30 y el siguiente. Amén. Y dice, el propósito del libro. Amén. ¿De cuál libro? Del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ahora sí les invito para que estén en pie, vamos a invocar el nombre de Jesús. Seguramente ya usted lo ha hecho varias veces en el día y aún en el transcurso del culto, pero vamos una vez más a invocar el nombre de Jesús. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo debemos de hacer en el nombre de Jesús, y cuánto más poder predicar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Inicie la oración, mi hermano. Dios Todopoderoso, te exaltamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, mi Dios. Estamos delante de ti. Usa mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Rey maravilloso. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, yo los invito para que nos concentremos en la palabra. Amén. No piense tanto quién está predicando, ni cómo lo hará, si bien o no. Yo le invito para que reciba la palabra en el nombre de Jesús, que la palabra nos edifica, nos alimenta, nos limpia, nos liberta, nos purifica, nos exhorta, nos consuela, nos hace crecer, nos santifica. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esa palabra es limpia y es pura, en el nombre de Jesús. Estaba entonces, mis amados hermanos, meditando en la palabra, y sobre todo en la razón por la cual Juan prácticamente casi que termina este escrito del Evangelio, con estas palabras aclarando y dando como una explicación de por qué escribió este libro, de por qué escribió este maravilloso Evangelio. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué razón se escribió el Evangelio? Y no solamente el Evangelio, todo escrito en la Biblia, aparte de tener pues la inspiración de Dios y el propósito de Dios, pues hubo algunas circunstancias que movieron a cada uno de los escritores a, precisamente, que valga la redundancia, a escribir lo que aquí está plasmado en la palabra, y que esas circunstancias y esas condiciones los llevaron a ellos a tomar nota y a dejar un legado, amén, para las generaciones venideras en la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Para entrar un poquitico en el contexto, porque creo, hermano, que todo fiel estudiante de la palabra de Dios, y un amén. Uy, Señor, si están más aterrados que yo, ya vi. Alguien que diga amén. Amén. Me va a tocar hablar con el pastor Andrés a ver si él, mi hijo, usted nos enseñó a decir amén, o es que estamos asustados. Bendito el Señor Jesús. Creo que todo fiel estudiante de la palabra, gloria al Señor, mis buenos alumnos, hermano, gloria al Señor, me alegra mucho.
debe, hermano, meterse en algo que se llama el contexto. Amén. El contexto. ¿Cómo sé yo cuál es el contexto de algo que se dice en la Biblia? Bueno, usted debe empezar por mirar primero quién escribió eso que dice ahí. ¿Quién lo escribió? ¿Cierto? A veces confundimos a Pablo con Pedro, ¿cierto? Y de pronto no conocemos la diferencia de las épocas. Hay personas que de pronto no diferencian quién fue primero, si Moisés o Pablo, ¿cierto? Sí, hay gente que apenas están empezando a escudriñar en la Biblia y no tienen ese conocimiento, no saben la diferencia entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, entre un libro y una carta, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, cuando usted vaya a estudiar la palabra, yo le invito para que comience a escudriñar, a indagar, a analizar algunas cosas que le ayudan a usted a comprender el contexto. Amén. Entonces, primero, ¿quién escribió eso? Lo segundo es, ¿en qué época? ¿En qué época se escribió? Porque las épocas dicen muchas cosas, ¿cierto? Las épocas nos hablan a nosotros de las circunstancias, de las condiciones, de lo que estaba sucediendo en ese instante, de la problemática de ese, ¿cierto? También hay que saber a quién se le escribió, a quién se dirigió aquello que se escribió, porque todo lo que se escribió en la Biblia se le dirigió a alguien. Por ejemplo, Pablo, algunas de sus cartas se las dirigió a algunas congregaciones, pero hubo otras cartas que él se las dirigió a una persona en especial. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. O se le escribió al pueblo de Israel, o se le escribió a la congregación en tal lugar, o al hermano fulano, o al pastor tal, ¿cierto? ¿A quién se le escribió? Entonces, cuando nosotros sabemos quién recibió ese escrito, esa carta o ese libro, saber quién era esa persona, qué pasó con ella, qué estaba sucediendo con esa persona, por qué se le escribió a esa persona lo que se le estaba diciendo. Entonces uno comienza a analizar una serie de cosas, y cuando ya usted tiene todas esas cosas claras, entonces usted aprende, gloria al nombre del Señor Jesús, usted aprende a entender realmente lo que la palabra le está diciendo. Creo que algo más que tenemos que tener en cuenta es que no es tanto lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir. Amén. ¿Usted no le ha pasado que usted le habla a alguien y la persona le malinterpreta lo que usted dijo? No, pero es que eso no fue lo que yo quise decir, yo te quise decir, pero la otra persona se llena de razones y se va por otro lado y pero es que eso no fue lo que yo quise decir. Pero lo dijiste. Amén. Entonces hay personas que toman un versículo de la Biblia, lo sacan del contexto y ponen la Biblia a decir cosas que eso no es lo que realmente la palabra nos quiere enseñar y sembrar en el corazón. Para ello, entonces, quiero entrar un poquitico en el contexto de este evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Uy, hermana, al último van a quedar 50 pocillos aquí como en una. Pero que fuera con leche, ¿cierto? ¿Ah? Vamos a mirar un poquitico, hermano, el contexto del evangelio de Juan. Juan fue uno de los primeros discípulos que el Señor llamó. Amén. Es bueno no confundir al apóstol Juan con Juan el Bautista. Son dos personas diferentes, ¿cierto? Juan el apóstol, que en ese tiempo apenas era un discípulo, llegó a ser discípulo de Juan el Bautista. Él con su hermano Jacobo, que más adelante fue cambiado su nombre por Santiago. Entonces ellos comenzaron los pasos de su vida en la palabra de Dios siguiendo a Juan el Bautista. Juan el apóstol entonces con su hermano Jacobo eran hijos, según la Biblia, de un hombre llamado Zebedeo. La esposa de Zebedeo se llamaba Salomé. Y Salomé, a ver quién me dice quién era Salomé. Ni idea. Corchaos. ¿Quién era? La esposa de Zebedeo, ese es. Usted sí sabe.
¿Cómo les parece, hermanos, que Salomé era hermana en la carne de María, la madre de Jesús? ¿Qué significa eso? Que Juan y Jacobo eran primos hermanos de Jesús. Mientras que Juan el Bautista era primo segundo de Jesús. Amén. Porque Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era tía de María. O eran primas, ¿cierto? Entonces Juan el Bautista era primo segundo de Jesús. Pero Juan y Jacobo eran primos hermanos de Jesús. Amén. Para que usted tenga eso, y eso lo va a llevar a usted a comprender muchas cosas. Por ejemplo, comprender cosas como estas. Salomé, según la Biblia, era una mujer adinerada. El contexto que uno mira allí de esa familia, era gente adinerada. Zebedeo era dueño de varios barcos pesqueros. Salomé, como era una mujer adinerada, ayudaba económicamente a Jesús en su ministerio. Ya les daba dinero. Entonces Salomé, en una ocasión, se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, permite que cuando estés en tu reino, mis dos hijos se sienten uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Estaba ganando de tía. Quería ganar ahí de influencia. ¿Y el Señor qué le respondió? Él no le dijo que no. Hay que leer bien. Cuando lea la Biblia, lea bien. Y acuérdese bien de cómo dice. El Señor le dijo: es que eso ya está dado. Él no le dijo que no ni que sí, ¿cierto? Pero realmente esos dos muchachos al lado de Pedro fueron las tres personas más cercanas a Jesús. El Señor, cada que iba para algún lugar, siempre se llevaba a esos tres: a Juan, a Jacobo y a Pedro, ¿cierto? Siempre se los llevaba para todos lugares. El Señor inicialmente los llamó los hijos del trueno, porque esos muchachos, hermano, eran más locos. ¿Quién iba a creer que Juan se iba a convertir en el apóstol del amor después de que era tan tremendito? No, y Pedro no lo hacía mal, ahí le mocha la cabeza por ahí a uno, sino que él se agachó y le cortó fue la oreja, la espada rebotó en el casco de ese soldado y le mochó fue la oreja. Entonces esa gente no la hacían mal, eran, ¿cierto?, muy impulsivos, muy explosivos. Bendito el nombre del Señor Jesús, pero Dios los fue moldeando. Entonces, cuando hay cosas y uno dice en la Biblia: con razón, ¿cierto? Gloria a Dios. Juan entonces inició sus caminos en la palabra de Dios al lado de Juan el Bautista, pero luego conoció al Señor Jesús y comenzó a caminar con él y se hizo discípulo de Jesús, llegando a ser la persona más cercana a Jesús. Nadie en este mundo estuvo tan cerca de Jesús como Juan. Juan recostaba la cabeza en el pecho del Señor. ¿Cómo sería la confianza? Que lo abrazaba. Y cuando estaban ahí acostados, recostaba su cabeza en el pecho. Juan sintió el corazón del Señor. ¿Cierto? Qué privilegio, hermano, uno haber estado tan cerca del Señor. Por ejemplo, como Judas. Usted sabe que es una paradoja. Una paradoja son cosas extremas que uno dice: ahí, ¿cómo así? Y le doy el caso de Judas. Judas estuvo tan cerca del Señor, pero tan lejos, ¿cierto? Estuvo tan cerca que comió con él, metía la mano en el mismo plato del Señor. Así como hacen sus hijos, que está comiendo y le meten la mano y: ¿este para dónde va con la papa? Le dice usted a sus hijos, ¿cierto? Mor, vea, este me llevó la carne, ¿cierto? Mi esposa nos servía a veces una merienda a mis hijas y a mí, y nos servía exactamente lo mismo, y ellas se quejaban de que la arepa mía se veía más rica. ¿No me ha pasado eso? O los únicos raros son mi familia. No, usted también tiene cara de raro, hermano. Eso también nos pasaba a nosotros, y que la arepa mía era más rica, siendo que pues yo no sé. Esa misma confianza la tenía Judas y metía la mano en el plato del Señor. Pero Judas estaba tan cerquita del Señor, pero al mismo tiempo estaba tan lejos. Usted no ha visto que hay gente que
no pierden culto. Pero uno dice, si este se salva, quién sabe. La vida no dura para que se salve, ¿cierto? Y no pierde culto, está ahí, oran, diezman, ofrendan, escuchan culto, hasta evangelizan. Pero su vida, uno dice, no, esa vida no concuerda con lo que dice la palabra. Tan cerca de Dios, pero tan lejos. Yo recuerdo una persona que se bautizó en una ocasión y cuando salió de la pila bautismal, salió gritando, uy, casi me pierdo. Ese por lo menos dijo, casi me pierdo. Dígame el que tenga que decir, uy, casi me salvo. No, muy duro. Que a usted no le pase, hermano, que usted no tenga que decir, casi me salvo. No. El que corre, hermano, debe correr de tal manera que tenga la corona. Alabanzas al nombre de Jesús. Entre la muerte de Cristo y el escrito del Evangelio de Juan, pasaron un poco más de 60 años. Un poco más de 60 años. Porque se cree que el Evangelio de Juan se escribió por allá terminando el año 99 después de Cristo. Juan murió, se cree que en el año 100. O sea que lo último que se escribió de la Biblia no fue el libro de Apocalipsis. El último escrito en la Biblia fue el Evangelio de Juan. Amén. Fue lo último que se escribió. Entonces, entre la muerte de Cristo y el escrito de Juan pasaron un poco más de 60 años. Les decía entonces que nadie estuvo tan cerca del Señor como Juan y nadie vio al Señor como lo vio Juan. Juan vio al Señor como un hombre normal cuando lo conoció. ¿Y este qué tendrá? Pues sí, eran primos, no sabemos si se conocían de antes o no, porque eran primos, ¿cierto? No sabemos si se conocían. Uno pensaría que sí, que es posible que hayan jugado por allá de niños, hayan tenido, no lo sabemos, ¿cierto? Pero cuando el Señor entonces comenzó a decirle a todos que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, gloria al Señor, y Juan creyó en Él, pues Juan, hermano, entonces lo vio como un hombre normal. Pero hasta el día en que Jesús se fue con Pedro, con Jacobo y con Juan a un monte que se llamaba el monte Tabor, y estando en ese monte, se transfiguró el Señor. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, su cabello resplandecía, sus barbas, su mirada. ¿Cómo sería uno haber visto al Señor así? No, es que haber visto al Señor ya era algo muy glorioso. ¿Se imagina haber visto al Señor en esa época, hermano? Eso tuvo que haber sido algo... O sea, lo que esta gente vivió y experimentó con Dios, hermano, eso fue algo sublime, algo maravilloso, algo que seguramente no hay palabras para expresar lo que esa gente vivió, experimentó, vio, sintió. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces Juan vio al Señor ahí transfigurado, hermano, y al lado le aparecieron Elías y Moisés. Cada que el Señor, hermano, tenía una situación así en la que la gente estaba a la expectativa, por ejemplo, cuando fue a resucitar la niña del centurión, ¿cierto? Entró a la habitación solo con Juan, con Pedro y con Jacobo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Juan vio entonces al Señor como un hombre normal, lo vio transfigurado. Lo vio allá en el huerto de Getsemaní, hermano, orando, y dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Cómo sería eso, hermano? Esa oración tan intensa, hermano, porque el Señor en ese instante estaba aterrado. El Señor estaba con un ataque de pánico. El Señor estaba quebrantado, compungido, literalmente tenía miedo. Y es Dios. Pero como hombre sintió eso. Mire que la Biblia dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Estaba angustiado, tenía un ataque, hermano, de estrés, de ansiedad, al punto que la oración del Señor fue
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El miedo que tenía el Señor ahí, estaba aterrado. Y Juan le tocó verlo así, angustiado, afligido, bañado en sudor, ese sudor como teñido de sangre. Juan lo vio así. Juan vio a Jesús allá en el patíbulo cuando lo estaban azotando. Todos los discípulos salieron corriendo, huyeron todos, escaparon. El Señor se quedó. El único que se quedó ahí pendiente, hermano, fue Juan, mirando lo que pasaba con su maestro, mirando lo que pasaba. Él vio cuando lo estaban allá azotando. Juan vio a Jesús en la cruz, lo vio ahí crucificado. Cuando el Señor le dijo que recibiera a María, que era su tía, que la recibiera en su casa, porque ya José había muerto. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús, ni sus hermanas, seguramente ya todos se habían ido. María estaba sola y viuda. Entonces el Señor le dijo a Juan que recibiera a María y le dijo: hijo, mira ahí a tu madre. Lo que le quiso decir es, no que era la mamá, y no, recíbela como tu mamá, es tu tía, ¿cierto? Aunque el Señor a María nunca le dijo madre, siempre le decía era mujer, pero le encargó a Juan que la recibiera en su casa, y seguramente Salomé, que era la madre de Juan, se la llevó también. Gloria al nombre de Jesús. Y uno va comprendiendo ese tipo de cosas cuando entra en el contexto. Juan vio a Jesús allá crucificado. Juan vio a Jesús muerto. Él vio al Señor ahí muerto, pendiendo de esa cruz. Lo vio desnudo. Porque el Señor, cuando estaba en la cruz, no tenía ahí un trapito, hermano, cubriéndole. No, mentiras, Él estaba desnudo totalmente. Estaba en debilidad, estaba en vergüenza. Humillado, ahí estaba el Señor. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Juan vio a Jesús resucitado. Juan vio a Jesús resucitado. De todos los discípulos fue el primero que creyó que Jesús había resucitado. Los otros lo dudaron, pero Juan fue el primero que creyó. Cuando Juan entró al sepulcro y vio ahí el sudario, hermano, entendió que el Señor había resucitado y que le había dado cumplimiento a lo que Él había dicho, que era necesario que el Cristo padeciese, pero que se levantaría a los 3 días. El Señor Jesús le dijo a las gentes: vea, miren esta ciudad, derríbenla y yo en 3 días la levanto. Se estaba refiriendo a sí mismo, a su resurrección. Amén. Y los demás discípulos no entendían. Mire que la Biblia dice que el Señor, para que ellos entendieran todo lo que les había dicho, sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y les dio entendimiento para comprender las Escrituras. No ve que los que iban camino de Emaús no habían entendido nada. El Señor andando al lado de ellos, y ellos ni siquiera sabían que Él era el Señor, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor. Pero Juan sí lo vio resucitado. Juan lo vio cuando el Señor comenzó a volar, a ascender al cielo, que se fue en las nubes, y vio el ángel ahí que les decía que por qué estaban mirando al cielo. Ese mismo Jesús que han visto ustedes ir al cielo volverá. Aleluya. Volverá, les dijeron. Y Juan vio a Jesús glorificado. Una cosa era transfigurado y otra cosa muy diferente es glorificado. Cuando estaba en Patmos, lo vio glorificado, y Juan trata de describir esa teofanía, esa manifestación de Dios. Trata de definir cómo eran sus cabellos, cómo eran sus ojos, cómo eran sus pies, cómo era su voz. Lea el capítulo 1 de Apocalipsis y ahí dice Juan cómo vio al Señor Jesús. Aleluya. Después, hermano, de la muerte de Jesús, algunos años después, se cree que pasaron 10, 12 años más o menos, cuando vino entonces la persecución contra la iglesia en Jerusalén, y algunos se habían convertido al evangelio, entre ellos Santiago, el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. No sabemos si todos creyeron en Jesús después de que Él resucitó, o solamente Santiago y Judas, porque Judas Tadeo también era hermano de Jesús. ¿Se ha leído la carta de Santiago? ¿Ha leído la carta de Judas? Ellos eran hermanos de Jesús. Ellos, cuando inician el escrito, ni siquiera se presentan como apóstoles, sino como siervos.
Usted lee la carta de Santiago. Santiago, siervo de Jesucristo, no se presenta como apóstol. Santiago fue pastor en la iglesia central en Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Ese contexto lo miraremos en otra ocasión y vamos a enriquecernos con esa carta de Santiago tan bonita, hermano. Pero ellos estaban allá en Jerusalén y se inició esa persecución tan violenta, hermano, en contra de la iglesia. Y entonces el hermano de Juan fue asesinado. Jacobo fue asesinado por un emperador, un gobernante llamado Herodes Agripa. Herodes Agripa fue el que asesinó con una espada a Jacob. Entonces a ellos les tocó huir. Se cree que el apóstol Pedro se fue hacia Babilonia y estuvo predicando en Babilonia. Y se cree que Juan entonces huyó del imperio romano. Y por allá, después de que la ciudad de Jerusalén fue destruida, ustedes saben que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, ¿cierto? Por un gobernante llamado Vespasiano. Era un general y él tenía un hijo militar llamado Tito Vespasiano. En ese tiempo, hermano, hubo varias guerras entre los judíos y los romanos, porque los judíos querían liberarse de la esclavitud de los romanos. Tuvo varias guerras. Y una de ellas, y la más determinante, fue la destrucción de Jerusalén. Vespasiano envió a su hijo con un ejército a Jerusalén, rodearon la ciudad, la sitiaron, ¿cierto? Y nadie salía ni nadie entraba. Ahí estuvieron varios meses y la gente se estaba muriendo de hambre allá adentro de esas murallas. Y entonces ahí es donde dice la Biblia, donde el Señor le dijo a sus discípulos: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo ha llegado. El que esté en la azotea no baje por la capa, huya al monte, escapen. Entonces la iglesia, cuando vio que el ejército romano venía a sitiar la ciudad, a rodearla, entonces la iglesia escapó y Juan y todos ellos salieron de allí y la ciudad de Jerusalén fue destruida. Entonces todos los judíos, hermanos, se dispersaron por toda parte. La diáspora judía, donde todos escaparon de esa ciudad y perdieron su territorio. Los judíos perdieron todo su territorio. Entonces Juan comenzó a viajar por muchos lugares. Y dice la historia que Juan fue capturado en una ocasión. Amén. Juan fue capturado y el rey Domiciano, que fue quien lo capturó, porque Juan ya prácticamente era el último de los apóstoles, ya todos habían muerto. Pedro y Pablo murieron en Roma, Pablo decapitado y Pedro crucificado boca abajo. Se cree que murieron el mismo día, leía por ahí alguna ocasión. Pedro a las afueras de la ciudad de Roma y Pablo en el parque principal fue decapitado delante de todos. Ya habían muerto todos los apóstoles y solamente quedaba Juan. Y la gente creía que Juan era inmortal. ¿Aló? Amor, dígame. Espere que ella predique y ven a... Hermano, entonces, ustedes se acuerdan cuando Pedro iba caminando con el Señor y Juan iba detrás, y Pedro le dice: Señor, ¿y ese qué? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: ¿y a ti qué? ¿Sabe qué le quiso decir? ¿Qué le importa, hermano? Yo veré qué hago con él, si lo dejo hasta mi venida. Ese dicho de Jesús lo supo todo el mundo y la gente creía que Juan se había vuelto inmortal, que no se iba a morir nunca. Pero el Señor había dicho que él quedaría hasta su venida, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente lo entendió de otra manera. Ahora, entonces, la gente creía que Juan era inmortal. Y ahora Domiciano captura a Juan, ¿cierto? Y dice la historia que lo echaron en un caldero de aceite hirviendo. O como que gloria a Dios, ¿usted quiere que lo echen? Uy, no lo veo mal, hermano. Vea, si me estoy tomando la aromática fría, ¿por qué esa caliente? Ahorita preparamos, hermano, el aceite. A ver cómo le parece. No, pero sí, gloria a Dios, hermano, por lo que pasó.
Dice la historia que echaron a Juan allá en un caldero, eso es como una caneca, una tea, una batea, un gran gigante, pues al punto de que cabía una persona, ¿cierto? Y con aceite hirviendo, y lo echaron allá, hermano, y dice la historia que ni una pestañita se le quemó, hermano. A ese le fue como a los del pozo al horno de fuego, le pasó como, sino que Dios hace cosas, hermano, que uno dice, ¿cómo es posible que el Señor guardó esos 3 muchachos allá en el horno de fuego? Pero ¿sabe cuántos cristianos murieron quemados? Dios guardó a Daniel en el foso de los leones, pero usted sabe cuántos cristianos murieron devorados por los leones. ¿A cuántos cristianos los echarían en ollas hirviendo y murieron ahí? ¿Cuántos cristianos fueron crucificados como Pedro? Dios sabe cómo hace sus cosas, a unos les da, a otros no. A unos les da, a otros les quita, a unos sana, a otros no. A unos permite que les pase unas cosas, a otros no. Otros venimos a la estrella, otros no. Hermano, por ahí dicen que hay quienes nacen con estrellas, no. Gloria al Señor Jesús. Y otros estrellados. Ustedes sí saben. Ustedes sí saben. Entonces, cuando Juan salió de ese caldero de aceite hirviendo sin pasarle nada, hermano, mucho más se divulgó la historia de que Juan era inmortal. Entonces, ¿qué hizo Domiciano? Envió a Juan a una isla, a una cárcel. ¿Ustedes han oído hablar en la historia acerca de la cárcel de la Gorgona? Uy, usted está muy viejo, hermano, que usted sabe eso. Era una cárcel en Colombia, en el Pacífico. Hoy en día eso es un paraíso hermoso, pero eso era una prisión, allá nadie se escapaba y eso es lleno de tiburones alrededor. Algo así era Patmos, una isla, una prisión, y allá llevaron a Juan. En alguna ocasión leí por ahí algo que decía que a Juan en esa isla le cambiaron el nombre para que nadie supiera que era Juan y de pronto lo mataran, como por preservar su vida, y le cambiaron su nombre por Teófilo. Teófilo significa amador de Dios, pero no el Teófilo al que le escribió Lucas, porque el Teófilo al que le escribió Lucas fue otra persona. Parece que en el tiempo que estuvo allá. Entonces Domiciano lo envió allá, ¿cierto?, a esa prisión, y estando en esa prisión recibió la revelación más grande que nadie haya recibido, hermano. La palabra Apocalipsis significa revelación. Recibió toda esa revelación tan increíble, tan grande, allá la recibió Juan, ¿cierto? Y se cree que estuvo más o menos, todos los datos históricos de fechas, hermano, que se refiere a la Biblia, son solamente aproximaciones. Se cree que estuvo entre 1 año y medio y 2 años allá en ese lugar. Se cree que más o menos en el año 96 fue enviado a la isla de Patmos y estuvo allá en aquel lugar más o menos entre 1 año y medio y 2 años. En ese tiempo escribió todo el Apocalipsis. Los judíos ya estaban dispersos, ya no tenían territorio, estaban dispersos por todo lugar. Por eso es que usted lee algunas cartas, por ejemplo la carta de Santiago, que está dirigida a los expatriados, o sea, a los que se fueron de Jerusalén, a los cristianos que se habían convertido, los judíos que se habían convertido al cristianismo, y entonces se dispersaron por todo lugar. Y algunas cartas, por ejemplo la carta de Pedro, también está dirigida a los expatriados, amén, y a los Gálatas está dirigida esa carta del apóstol Pedro. Entonces Juan, estando allá, escribe, el Señor le da una revelación grande y le dice que le escriba a 7 iglesias. Uno a veces, hermano, pasa por cosas que finalmente no sabe a dónde lo van a llevar. Pues la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Juan escribe a esas 7 iglesias, ¿cierto? A Éfeso, a Esmirna, a Sardes, a Filadelfia, a Tiatira, a Pérgamo, a Filadelfia, a la Odisea. Les escribe entonces esas cartas, porque todo el Apocalipsis fue enviado a esas 7 iglesias. Eran 7 congregaciones que estaban en el oeste del continente asiático. Algunas congregaciones que, por ejemplo, Éfeso, que fue fundada años o muchos años atrás, ¿cierto? Pero las otras no se sabe quién las fundó. Y entonces él escribe el Apocalipsis y se los manda a esas iglesias.
Resulta que Juan se queda muy poco tiempo en Patmos. Bueno, seguramente para él fue muy duro y mucho tiempo, pero si hablamos de de su edad, porque él murió anciano, fue el único apóstol que no murió violentamente. Todos murieron violentamente, pero él no murió violentamente, no que murió de viejo. Entonces, desaparece el emperador Domiciano y aparece otro emperador llamado Tertuliano. Y Tertuliano clausura la prisión de Patmos y saquen toda esa gente de ahí. Yo no quiero que siga existiendo esa cárcel, ¿cierto? Algunos presidentes en Estados Unidos se han subido al gobierno tras prometer acabar con algunas cárceles, ¿cierto? Hay una cárcel en Cuba muy grande que es como que el gobierno americano tiene que ver con eso y han prometido cerrarlo y no han podido, pero ese emperador Tertuliano dio la orden de que cerraran esa cárcel, que sacaran todos los prisioneros. Entonces Juan salió libre. Juan salió libre. No podía regresar a Jerusalén porque Jerusalén había sido destruida. Ya no habían judíos, los cristianos que estaban en Jerusalén todos se perdieron, estaban dispersos. Entonces Juan dice, ya bien viejito, dice, y yo ¿qué camino cojo? Ahora ¿qué camino cojo? ¿Para dónde pego? ¿Qué hago yo? Y dice la historia que Juan se fue a Éfeso. Éfeso fue la primera carta que él escribió. Escribe a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? He aquí que yo conozco tus obras. Y le da una lista al Señor y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando Juan llega a Éfeso, claro, él es el presbítero, el último de los apóstoles, la gente casi que lo idolatraba. Claro, llegó a Éfeso de una vez como pastor de esa iglesia. Y las iglesias siguientes, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Sardis, la Odisea, todas esas iglesias eran iglesias muy cercanas, a 1 o 2 días de camino, a pie, ¿cierto? Eran iglesias cercanas, si hubiera transporte, eso en media hora, en 1 hora iba uno allá, ¿cierto? Pero eran iglesias muy cercanas, entonces lo que pasaba en una congregación de esas afectaba a la otra, ¿cierto? Afectaba a la otra. Cuando Juan llega a Éfeso, entonces él comienza a darse cuenta la problemática que hay. Cuando uno llega de pastor a una congregación, entonces uno comienza a escuchar cosas y a darse cuenta de cosas, ¿cierto? Porque lo primero que hace el pastor es darse cuenta del estado de sus ovejas. Así que cuidadito, mi hermano. Allá voy, con lupa, a metémele allá al rancho, mi hijo, detrás de los frijolitos, pero quién sabe si son los frijolitos por los que voy. No, pero uno llega con el anhelo y con el deseo de ayudarle a las personas y servirle a las personas, no para juzgarlas ni acusarlas, sino para ayudarle, hermano. Si en algo siente usted que le puedo servir y me abre su corazón, seguramente podré ser de bendición para su vida. Juan llegó a Éfeso y ¿sabe qué, hermano? Qué problema tan grande. Se estaban levantando unas doctrinas, pero eso venía desde tiempo atrás, no que él no sabía porque él estaba por allá, como dicen, encanado. Él estaba por allá encerrado y empezó, hermano, a escuchar las doctrinas que había. Unos decían, no, es que Jesús solamente era un hombre, solamente fue un profeta y ya. Otras doctrinas, hermano, vea, por allá estaban los gnósticos, comenzaron a levantarse unas doctrinas de un hombre llamado Arrio, el arrianismo, yo no sé si usted ha escuchado de eso, ¿cierto? Los metodistas, una cantidad de cosas por ahí. Y entonces entre ellos algunos decían, no, Jesús no fue un hombre. Jesús simplemente era un espíritu. Y otros decían, no, es que Cristo no murió en la cruz la gente vio fue una ilusión. Y cuando Juan comienza a escuchar eso, hermano, comienza a arderle la sangre. Porque ¿quién vio a Jesús más que Juan? Entonces Juan inicialmente escribe las 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y empieza a enviarlas a diferentes personas y congregaciones para derribar esas doctrinas. Pero como vio que eso había cogido tanta fuerza, entonces las 3 cartas de Juan, que fueron escritas después del Apocalipsis, fueron el preámbulo para escribir el Evangelio. El Evangelio que sería el último escrito de la Biblia.
Hay 4 evangelios, no que sean 4 evangelios, sino 4 enfoques del evangelio. La gente en esa época entonces le querían quitar la gloria a Jesús. Estaban minimizando a Jesús, le estaban quitando su gloria, estaban quitando, hermano, lo que realmente era. Estaban empezando a sembrar doctrinas de dualismo, de trinitarismo y de otra cantidad de cosas. Entonces, Mateo, que no fue apóstol de Jesús, ya había escrito el evangelio de Mateo. Pero cuando usted lee el evangelio de Mateo, Mateo entonces resalta que el hecho de que Cristo es un rey. Tu rey viene, ¿cierto? Entonces Mateo habla de Jesús y lo resalta como un rey. Marcos resalta a Jesús como un siervo, aquel que vino a servir y no a ser servido. Lucas resalta la humanidad de Jesús y entonces es el que más se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. Más el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Juan resalta por encima de todos la divinidad del Señor. Y precisamente, hermano, Juan inicia el evangelio diciendo: en el principio era el verbo. Mire que el evangelio de Juan es comparado con un águila. El evangelio de Mateo es comparado con un león. El evangelio de Marcos con un ciervo. Lucas con un hombre y el evangelio de Juan con un águila. ¿Por qué con un águila? Porque el águila es el ave que más alto vuela. Inclusive está por el libro de Génesis, porque el libro de Génesis inicia hablando de lo que Cristo hizo, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así inicia el libro de Génesis. Pero el evangelio de Juan no se remonta a lo que Dios hizo, sino a lo que Dios era. Amén. Entonces inicia diciendo: en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Y habla de la palabra es porque toda su creación, lo único que conocían de Dios era su palabra. No conocían más nada, porque Él todo lo hizo fue a través de su palabra. Entonces dice: en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, o sea, la palabra estaba con Dios. Pero luego nos da el eje central del texto y dice: y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Dice: y aquel verbo se hizo carne. No me vengan a decir a mí, dice Juan, que Jesús fue solamente un espíritu o que fue simplemente un hombre. ¿Por qué? Porque vimos su gloria. Vimos su gloria, dice Juan. Y aclara: gloria, ¿cómo? ¿No le da a entender algo ese cómo? Gloria, ¿cómo? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: aquella luz verdadera que venía a este mundo. Y mire, de aclara y dice: en el mundo estaba. ¿Cómo dice que venía a este mundo si en el mundo estaba? En el mundo estaba, pero nadie lo había visto. Amén. Él está aquí, nadie lo ve. Pero cuando dice venía a este mundo, ¿venía a qué? A manifestarse. Mire que el apóstol Pablo, hablando de Jesús, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. La única manera que usted puede ver a Dios es en Jesús. Usted no puede ver a Dios de ninguna manera. La única forma de ver a Dios es en Jesús. Por eso dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Y dice: en Él habita corporalmente toda, no un poquito, ni una parte, ni un porcentaje, no, toda la plenitud de la deidad está, hermano, encerrada en Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Alabanzas al nombre de Jesús. En el mundo estaba, y dice, y el mundo por Él fue hecho. Y está hablando de Jesús. No me vengan a decir que Jesús fue simplemente un hombre, porque Él es el creador. Y el mundo por Él fue hecho. Y dice Pablo: porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Usted sabía, hermano, que el cielo fue creado para la tierra. La tierra fue creada para el hombre y el hombre fue creado para Dios. Por eso Dios le dio al hombre la potestad de todas las cosas,
sino que el hombre perdió esa potestad cuando pecó y fue vendido al pecado. Pero Dios creó todas las cosas. ¿Y para qué creó al hombre? Dice la Biblia: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Denle alabanza al nombre de Jesús. Juan escribió este maravilloso libro, hermano, para resaltar la gloria de Jesús, para resaltar su divinidad, para resaltar su grandeza, su poder y su majestad, hermano. Y creo que todos nosotros debemos publicar, hermano, lo que Juan dice. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire lo que dice: y para que creyendo tengáis vida, ¿en qué? En su nombre. ¿Usted no cree que tenemos vida en esta hora? A mí que no me digan, hermano, que Dios no existe, porque yo soy testigo. Él me llamó, me perdonó, me transformó, me sanó, me liberó, me hizo ministro, me usa, me llenó con su Espíritu Santo. Está en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Me dio un ministerio, hermano, y estoy aquí en su presencia. Que no me digan que Dios no existe, porque yo lo llevo en mi corazón, lo llevo en mi alma. Está conmigo en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo está conmigo. Yo lo siento, lo alabo, lo adoro, le sirvo, se mueve dentro de mí. Juan sintió un celo en su corazón cuando escuchó esas doctrinas, y por eso escribió este libro tan maravilloso. Tú tienes que saber, hermano, que tienes un Dios que es real, que es verdadero, que está ahí, hermano, en tu corazón, que moldea tu vida, que te perdona, te sana, te limpia, te fortalece, te edifica, te da vida eterna. Te hizo su hijo y ahora eres candidato al reino de los cielos. Ahora eres candidato para su gloria. Ahora eres un candidato, hermano, para estar en su presencia. Ahora eres su hijo. Ahora eres su siervo. Aleluya. Ahora eres testigo suyo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Póngase en pie, mi hermano. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.